Amigos, damos inicio a la 13ª entrega del primer módulo del presente diplomado en Derecho Procesal Penal con mención en experto litigante. En esta oportunidad vamos a continuar acerca de lo relacionado al tema que veníamos abordando referido a los límites constitucionales de la detención policial en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. En ese sentido, corresponde ya ingresar al tema de la tutela, ¿no? que cuentan, en este caso, los detenidos, ante el exceso de detención policial. Esto es a qué entidades puede acudir y mediante qué acciones legales en caso de ser víctima de una detención policial que exceda el plazo establecido en la ley. En principio, puede interponer una denuncia ante el Ministerio Público a efecto de hacer valer sus derechos fundamentales, como son la libertad personal, contra el abuso del derecho, en principio. Pero también puede acudir al Poder Judicial, a través de una acción de habeas corpus, según lo establecido en su artículo 7 de su correspondiente ley orgánica. Pero también puede hacerlo ante el Tribunal Constitucional a través de la misma vía, siempre y cuando sea en última instancia, y que además haya sido objeto de impugnación a través del recurso de agravio constitucional. Pero, adicionalmente, puede también buscar tutela ante, en este caso, la vulneración del plazo razonable de detención por parte de la policía a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Ya sea pues de manera a través de vía de queja o de habeas corpus, es que el defensor del pueblo, digamos, la institución, toma pues acción inmediata y se constituye en este caso a la dependencia policial y a las entidades correspondientes, ya sea de manera pues indistinta o en la totalidad, como ya habíamos señalado, ya sean estas pues la policía, el Ministerio Público o el Poder Judicial. Ello de concordancia a lo contenido en su artículo 9 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que señala en su inciso 2 del artículo 9, que dice que está capacitado el defensor o facultado para intervenir en los procesos de habeas corpus para coadyuvar a la defensa del perjudicado. Pero ya pasamos a otro punto. Es importante también indicar que existe una detención policial según lo estatuido por el Tribunal de Derechos Humanos. Lo que queremos dar a entender es que los criterios establecidos, en este caso la legislación interna de un ordenamiento jurídico de un Estado, tiene un límite, en tanto que a decir de ellos, ¿no?, a consideración de los mismos, creen, ¿no?, están en el convencimiento, equivocado por cierto, que la forma como ellos llevan a cabo los criterios o establecen, ¿no?, los parámetros dentro de lo que corresponde a la Administración de Justicia, no es verdad, como habíamos señalado, no son ciertos, no son correctos, mejor dicho. Y que mayores luces, en este caso ya al Estado Constitucional de Derecho, lo da definitivamente el Estado Convencional de Derecho. Aquel Estado donde ya los lineamientos y quien se erige como una nueva orden de valores no es la Constitución política, sino el control de la convencionalidad. Si bien este Estado convencional todavía no se ha concretado, hay ya, digamos, una clara unanimidad de parte de la mayoría de los estados firmantes de la Convención Americana de respetar, aunque de manera progresiva y paulatina, lo contenido en el control de la convencionalidad. Por ello es que nosotros analizamos no solamente lo que dice el Tribunal Constitucional, sino también lo que dicen, en este caso, los tratados internacionales sobre derechos humanos, en el entendido, como corresponde y como efectivamente es, que cuentan con una mayor protección, ¿no?, en este caso con
desarrollos más profundos respecto de lo que son la salvaguarda y defensa de los derechos fundamentales, en tanto sean, digamos, procurados o proferidos por el Estado en perjuicio de los ciudadanos. Por ello, tenemos que señalar que respecto de lo que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, en relación al plazo razonable de la prisión preventiva o del proceso, es que sienta las bases, ¿no?, para lo que significa el plazo razonable. En este caso, a efectos de que estos criterios sean pues asumidos por el juzgador y se pueda determinar en base a los mismos si se cumplió o no con el plazo razonable. Para ello es importante también señalar que se debe solicitar la compensación correspondiente a efectos de que se pueda reparar la vulneración del derecho fundamental invocado. O sea, no es suficiente que en este caso se consiga la atención, ¿no?, y la puesta en libertad, o en todo caso puesta inmediata del acusado o del detenido en el despacho del magistrado por parte de la policía, sino que además corresponde, digamos, una reparación, ¿no?, una solicitud de compensación por el daño proferido, ¿no?, por el derecho vulnerado. Ahora, también tenemos que decir un tema importante, que esta afectación que genera la demora de la situación jurídica, digamos, fue desarrollada inicialmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, y que en este sentido se dice que esta Corte, a través del caso Jaramillo y otros versus Colombia, y que dicho sea de paso fue el cuarto criterio que asumió nuestro Tribunal Constitucional peruano, tenemos que para la determinación del plazo razonable tenemos en principio los tres que había señalado, que son la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales. A ello se le agrega, ¿no?, este tribunal le agrega la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo. Entonces resultará pues necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve. Entonces, ya habiendo, digamos, visto que dice el Tribunal Europeo, ahora corresponde señalar o indicar qué dice la Corte Interamericana y también qué dice la Convención Americana, ambas de derechos humanos. En ese sentido tenemos que el caso Graham Pandy, Surinam, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se tiene que señala que la condición, ¿no?, el que nadie pueda ser sometido a una detención de encarcelamiento por causas y métodos aún calificados en la ley, en el caso de que puedan reputarse de vulneratorias contra derechos fundamentales, de ninguna manera pueden validarse en tanto que carecen de proporcionalidad, de irrazonabilidad. Consecuentemente, estos derechos fundamentales, en este caso, apuntan principalmente al derecho a la libertad, ¿no?, como elemento sustancial a tomar en cuenta. En este caso, la lesión, ¿no?, que se produce desde la óptica material cuando se le priva de libertad al sujeto, digamos, pasivo, ¿no?, de esta medida. La falta de razonabilidad o proporcionalidad de la sentencia consiste justamente en que la privación de libertad no se debe, digamos, consentir, más bien debe evidenciarse, en tanto sea pues constituida pues en un abuso, ¿no? Por ello es que también tenemos que el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos señala respecto del derecho a la libertad que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. A la luz de lo referido en esta jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos que indicar que resulta contundente evidenciar que la legitimidad
digamos, se coloca por encima de la mera legalidad. Estamos hablando que no es suficiente que el juzgador, o en este caso la entidad del Estado, por ejemplo, como la policía, señale que la ley le dice, ¿no?, que tiene expedito el derecho para poder privar de libertad al detenido por determinado tiempo o plazo. Pero sin embargo, por encima de la ley, ¿no?, por encima de lo establecido en la norma, está pues lo contenido en los derechos fundamentales, ¿no?, en la naturaleza de los mismos y también en el plazo razonable. Por ello, a propósito, cabe hacer mención una modificación reciente del año pasado, 2018, a la Constitución Política Peruana a través de la Ley 30558, donde, digamos, hay una vulneración abierta al derecho a la libertad y también, obviamente, al plazo razonable, ¿no? En consecuencia, debemos señalar que el inciso 5 del artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos sostiene que toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez o funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. Eso es lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, en consecuencia, ya a lo que es el análisis, ¿no?, de la ley señalada en términos de reforma de la Constitución, ley número 30558, nosotros tenemos, digamos, a fin interrogar o en todo caso reflexionar, ¿no? Es decir, ampliar la detención policial en flagrancia abraza la justicia. O sea, quiere decir que porque haya una situación de flagrancia, la policía tiene expedito su derecho de ampliar su plazo de detención de 24 a 48 horas y hasta 15, más el término de distancia, cuando se trate, en el segundo caso, de criminalidad organizada, porque la ley lo dice, solo y únicamente porque la ley lo diga. No. Ese análisis, ese proceder, como estamos analizando, será pues única y exclusivamente en términos legales, pero de ninguna manera en términos de legitimidad, de justeza, de justicia. Por ello, es que debemos entender que la flagrancia además constituye pues una naturaleza de inmediatez, por otro lado. Entonces, ¿cómo es que una flagrancia puede entenderse por inmediato, ya no de 24 horas, sino de 48 y más aún de 15 días? Entonces eso de ninguna manera resiste pues algún análisis, ¿no? Además, debemos entender que este tipo de vulneración a los derechos fundamentales resulta claramente pues indefendible, ¿no? Por otro lado, ya haciendo mención a los extremos que refiere la referida ley, tenemos que, en principio, abordar el punto referido a que si la detención solo puede extenderse por el plazo estrictamente necesario. Por supuesto que sí, es una garantía basilar para el proceso y el procesado. Estamos hablando del plazo estrictamente necesario, ni siquiera el plazo razonable, si no vamos más allá, ¿no?, como lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, debemos considerar que es pertinente tomar en consideración que, si bien es cierto la vulneración del plazo razonable de la detención preventiva vulnera principalmente el derecho a la libertad, vulnera también a su vez aquellos derechos que serían impedidos de poder ser ejercidos como consecuencia de la limitación de la mencionada libertad. Entonces, el tema no es así de sencillo, ¿no? Digamos, comporta de manera, digamos, colateral la vulneración de derechos adicionales al derecho a la libertad personal. Ahora, respecto al contenido de lo que corresponde a la detención, se extiende de 48 a 48, de 24 a 48 más el término de la distancia. Debemos señalar que resulta pues imperioso supervigilar el correcto accionar de las partes del proceso, en este caso de la policía, y que genera pues definitivamente un abanico de vulneraciones de derechos fundamentales, ¿no? Estamos hablando que
¿cuál es el criterio, ¿no?, para poder ampliar, ¿no?, un plazo de detención policial de 24 a 48, y más aún de 48, en todo caso de 24 a 15 días? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? Si es así, en todo caso, ¿por qué no lo suben a 10, a 100, digo, ¿no?, o a 200? ¿Eso va a solucionar el problema o va a mejorar la función o la intervención de la policía en los casos de detención vía flagrancia? Obviamente consideramos que no. En ese sentido, no solo debe preservarse y cumplir sus propios términos, en este caso ya la persona afectada, en tanto que, además de lo que ya hemos señalado, es increíble cómo es que la persona privada de libertad, en este caso pues el justiciable, se ve afectado en principio porque tiene que cumplir sus propios plazos. Esos plazos son inobjetables, no le van a permitir que se pasen un solo día. Pero además debe supervigilar también, en este caso, los actores de la Administración de Justicia cumplen los suyos, cuando los mismos ya deberían hacerlo por su propia cuenta, ¿no? Para ello obedecen, en este caso, a lo que es el engranaje de la Administración de Justicia. Por ello, consideramos que es inaceptable, es excesivo estas modificaciones de la ley referida, porque vulneran los derechos fundamentales, en este caso por parte de la policía. Estamos hablando de los derechos a la libertad personal, a la legalidad, a la presunción de inocencia, a la defensa, a la preclusión, entre otros. Ahora, en el extremo que refiere el artículo 1 de la referida ley que modifica la Constitución Política, tenemos que abordar acerca del plazo de detención, que puede llegar a 15 días, también para el caso de los delitos cometidos por organizaciones criminales. En este sentido, tenemos que señalar que existe un pleno del Tribunal Constitucional del año 2012, de habeas corpus, el caso Aristóteles Román Arce, donde señala que, a propósito, constituye pues en jurisprudencia vinculante, señala que el plazo razonable o el cómputo del mismo en el proceso penal debe investigarse desde la apertura de la investigación preliminar del delito, el cual comprende desde la investigación policial o la fiscal, y ya no desde la aprehensión del procesado. Ello nos da un punto importante para poder entender desde cuándo efectivamente debe correr el plazo de la detención. Ahora, amerita en ese sentido concluir la presente investigación respecto de lo que son el análisis de los límites a la detención policial en materia constitucional por parte de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Como señalábamos, concluimos en que luego de haber desarrollado los límites, planteamos pues al Tribunal Constitucional que adecúe sus criterios de conformidad a lo sostenido o establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, hacemos mención reiterativa en el caso de que haya una vulneración al plazo razonable, el vulnerado en sus derechos, en este caso contra la libertad por lo menos, tiene cómo hacer valer su tutela o el derecho a la tutela ante el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, y también ante la Defensoría del Pueblo, dado que esta última se encuentra facultada además para actuar en casos de habeas corpus de manera, digamos, de oficio, ¿no?, de iniciativa de parte de la propia institución. Ahora, como crítica de fondo, consideramos que nos preocupa la sistemática vulneración, ¿no?, de derechos fundamentales, en este caso a la libertad individual, a la legalidad, a la presunción de inocencia, a la defensa, a la progresividad, entre otros. Consecuentemente, esta norma, estamos hablando que modifica la ley, ¿no?, la Constitución Política, que es la ley 30558, es una norma vulneratoria, abiertamente, ¿no? Además, tenemos que señalar que hay un reto principal, ¿no?, que es evitar la vulneración, el menoscabo del plazo razonable, ¿no?, de detención en flagrancia, y que también se encuentra, digamos, en
tema de este análisis, también la habilitación para que se pueda solicitar el resarcimiento por lo propio, ¿no? Por otro lado, también cabe indicar que en este caso se vuelve a evidenciar el desconocimiento o el abandono en este caso de la parte perjudicada, ¿no? De justiciable, donde se encuentra pues olvidado, extraviado, condenado a su suerte, pues a la ignominia, digamos asegurándoles el camino hacia la lamentable como penosa revictimización. Por ello, además, debemos agregar que es penoso como es que el legislador desconoce de política criminal, de los principios generales del derecho, de los postulados del derecho constitucional, de lo que registra la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la justicia, y además a la luz del Estado Constitucional de Derecho, derecho procesal garantista, ¿no? de este proceso de sistema acusatorio y ya no inquisitivo, ¿no? Además de lo que es el neoconstitucionalismo, que es el derecho global, ¿no? El sistema jurídico imperante, que a la luz de las consideraciones que habíamos señalado, es que funciona. En consecuencia, no se puede incurrir en limitaciones, hierros, digamos, a derechos fundamentales señalados. Más aún cuando estamos hablando de la dación de una norma que modifica la Constitución, nada más y nada menos que la Constitución política. En ese sentido, consideramos que además hay una contradicción muy peligrosa, ¿no? Porque por un lado tenemos la dación del nuevo Código Procesal Penal de 2004, el que en líneas generales establece que hay una celeridad para tratar los temas en sede penal. Sin embargo, esta norma apunta en sentido contrario. Entonces, no se ha entendido, pues, ¿no?, la naturaleza del sistema acusatorio como, digamos, como punto de referencia, ¿no?, importantísimo para este caso, y no soporta para nada, pues, el mínimo análisis, ¿no?, de esta norma modificatoria de la Constitución política. Consecuentemente, consideramos que la Corte debe, en este caso el Tribunal Constitucional peruano, debe establecer sus parámetros de acuerdo a lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, urgente como insoslayable, debe haber una capacitación en este caso, a las instituciones tutelares respecto de lo que es la tutela, a su vez, valga la redundancia, que puedan brindar a las personas que vean que se les vulnera el plazo razonable de la detención policial. Estamos hablando de una capacitación a la Policía Nacional en principio, al Ministerio Público, al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional y a la Defensoría del Pueblo. Entonces tenemos que ver, digamos, resaltar cómo es que se ha podido apreciar la preeminencia de la legitimidad sobre la mera legalidad, sobre la constitucionalidad y sobre la convencionalidad. Por ello es que hacemos digamos un alto a efectos de continuar en el siguiente bloque. Estimados colegas, damos inicio a la 14ª entrega del primer módulo de la presente diplomatura en Derecho Penal y Procesal Penal con mención en experto litigante. En esta oportunidad abordaremos el tema relacionado a las implicancias de una indebida aplicación del nuevo proceso inmediato como consecuencia de una errada apreciación de la flagrancia delictiva. En principio tenemos que señalar que el delito de violación sexual de menor comporta un manejo muy escrupuloso, ¿no?, por parte de la Administración de Justicia. No obstante, ello se complica sobremanera cuando se le suma al proceso importantes instituciones jurídicas, como por ejemplo el proceso inmediato, la flagrancia delictiva, la cuasi flagrancia. Ello en tanto se termina, pues, lamentablemente vulnerando derechos fundamentales del denunciado. En ese orden de ideas,
En esta oportunidad vamos a analizar la resolución 842-2016 Sullana, expedida por la primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. En principio, vamos a hacer un breve repaso acerca de las instituciones de las cuales vamos a abordar en dicha resolución. Así, el proceso inmediato es un proceso pues especial, ¿no? Ágil, expedito, porque digamos se considera como tal para poder abordar casos simples de sencilla tramitación o resolución, digamos que a efectos de poder, digamos, darles un proceso simplificado para potencializar desde la descarga procesal y también la disminución de la mora judicial y responder así de manera óptima, ¿no?, a la justicia. Este proceso inmediato tiene, pues, como ya hemos podido apreciar, una manera pues diferenciada a la ordinaria establecida, ¿no? Entonces, el proceso inmediato dista mucho del manejo que tiene respecto de los plazos, ¿no?, y la estructura que corresponde a un proceso ordinario. Por ello, también debemos indicar que el artículo 446, inciso 1 del Código Procesal Penal, modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo 1194, regula el proceso inmediato en casos de flagrancia. En ese sentido, corresponde señalar que sobre los supuestos de aplicación de este proceso especial, el fiscal debe solicitar la incoacción del proceso inmediato bajo responsabilidad, ¿no?, cuando se configuren esos presupuestos. En principio, el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito. En segundo lugar, el imputado ha confesado la comisión del delito. Y en tercer lugar, los elementos de comisión acumulados durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio del imputado sean evidentes. Ahora, respecto de la flagrancia delictiva, tenemos que señalar que el Tribunal Constitucional Peruano, en el expediente 354 de 2011, proceso de habeas corpus, señala en su cuarto párrafo que la flagrancia es un instituto procesal con relevancia constitucional, ¿no?, que debe entenderse como una evidencia del hecho delictuoso respecto de su autor. Así, se configurará cuando exista un conocimiento fundado, directo e inmediato, eso es importante, fundado, directo e inmediato, del hecho punible que se viene realizando o que se acaba de realizar en instantes. Por particular configuración es que se busca o se ha dispuesto la urgente intervención de la Policía Nacional para que actúe de conformidad a sus funciones y atribuciones. Ahora, ¿cuáles son las funciones y atribuciones o los requisitos, elementales que debe contar la policía? Que debe haber una inmediatez temporal y una inmediatez personal, ¿no?, para poder intervenir, ¿no? Entonces, hasta la fecha podemos analizar cómo es que el derecho penal o procesal penal no puede ir, de manera separada o ajena al derecho constitucional. Está demostrado, con esto lo estamos dando ya, por sentado, ya por una vez más, cómo es que el análisis, luego de la vigencia del Estado Constitucional de Derecho, las diversas ramas del sistema jurídico, no solo peruano, no solo se deben analizar desde el punto de vista de las mismas, o única y exclusivamente de cada cual. Por ejemplo, acá estamos viendo un análisis penal, procesal penal, pero sin embargo, que va a la par con el análisis de los derechos fundamentales, esto es, el derecho constitucional. Ahora, también tenemos que traer a colación lo sostenido por el expediente 5423 de 2008, donde el Tribunal Constitucional, en el fundamento 10, señala que la flagrancia debe entenderse como una evidencia del hecho delictuoso y además que solo se constituirá cuando existe un conocimiento fundado, directo e inmediato del hecho punible que se viene realizando o que se acaba de realizar.
digamos que esta resolución corrobora lo señalado por la anterior, o va en la misma línea, ¿no? Porque es de fecha anterior, ¿no? Entonces debe haber un conocimiento fundado, directo e inmediato. Ella nos dando una pista de cómo es que se debe considerar o tomar en cuenta para la configuración de la flagrancia y consecuentemente la intervención policial, ¿no? Ahora, la cuasiflagrancia, por otro lado tenemos, ahora, ¿qué es la cuasiflagrancia? Tenemos pues que es, digamos, hay unos elementos para poder determinarla, unos presupuestos, y tenemos que básicamente en principio es la inmediatez también personal y temporal del autor, además la percepción sensorial directa de la misma víctima. Ahora por otro lado, la persecución sin interrupción, o sea, no puede haber digamos, lapsos de tiempo que se dejen de perseguir el delito o al autor, y finalmente la intervención del autor por el efectivo policial o la aprehensión por la víctima o por terceros. Ahora, también debemos considerar un punto importante contenido en el expediente 1318-2000 del Tribunal Constitucional, que refiere en su fundamento tercero que no hubo comisión de flagrante delito, toda vez que la flagrancia supone la aprehensión del autor del hecho delictivo en el preciso momento de la comisión del mismo. La aprehensión del autor tendrá que ser más aún en ese sentido cuando se trata de delitos de comisión instantánea. Ello también nos da luces para poder entender esa institución. Ahora sí ya podemos estar, digamos, listos como para poder hacer un pequeño resumen de la resolución de la Corte Suprema, donde tendremos a bien analizar lo concerniente a las implicancias de la indebida aplicación del nuevo proceso inmediato como consecuencia de una errada apreciación de la flagrancia delictiva. Así tenemos que luego de haber sido probado en primera y segunda instancia, se señala básicamente que en enero del 2016 la menor agraviada se encontraba sola en su domicilio, y cuando llega pues el encausado y abusa sexualmente de la misma. El siguiente día, 20, estamos hablando 22 horas después, es que ante la sindicación de la madre de la agraviada y en presencia de esta última, la policía detiene pues al imputado. Entonces tenemos que ese mismo día el fiscal provincial de primera instancia de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa requiere la incoación del proceso inmediato. Ya más o menos tenemos idea cómo se van llevando a cabo los hechos, de manera rápida como supuestamente correcta. En la referida fecha, esto es el 20 de enero, el mismo fue declarado procedente y a la vez no fue impugnado. En dicha audiencia el fiscal solicita mandato de previsión preventiva contra el citado encausado. El juez de investigación preventoria en dicha fecha declara fundado por un plazo de 5 meses. Ahora, el 15 de febrero se condena al acusado por el delito de violación sexual a cadena perpetua, y que el 2016, junio 22, es que se confirma por la sentencia de vista. Entonces tenemos que ya en julio del 2016, vía recurso de casación, la defensa del acusado introduce, digamos, una demanda, digamos, basando su defensa en la inobservancia del precepto constitucional y quebrantamiento de la garantía de motivación, alegando que se tramitó la causa de la vía inmediata como si se tratase de un supuesto de flagrancia delictiva que no corresponde, pues no opera cuando un tercero es quien se indica en este caso al presunto autor, ¿no? Más aún si la detención ocurre con posterioridad, ¿no? De 22 horas después, al margen de que no haya sobrepasado las 24 horas, ¿no?
y que, digamos, por otro lado, el 25 de noviembre de ese año es que se concede el citado recurso de casación y por las consideraciones de incoacción del proceso inmediato y la corrección jurídica del proceso llevado a cabo, ¿no? En ese sentido tenemos que la incoacción del proceso inmediato se declaró procedente porque se estimó que el imputado fue detenido, en este caso, en flagrancia delictiva. Pero hay una situación muy importante que acá no podemos dejar de pasar. Que la sentencia dice que en el acta de intervención de la policía señala expresamente que la menor agraviada, su madre y la policía, o el efectivo policial, se encontraban dirigiéndose a la Fiscalía Provincial de Sullana. Y es ahí cuando la madre señala, la madre de la menor, ¿no?, señala a un mototaxista y le refiere que él es el autor del delito, porque le había señalado a su hija que él mismo tenía pues una moto de color roja y él vestía de ropa azul. Y con el solo hecho de lo mencionado por la madre es que el policía procede a identificarlo y a detenerlo. Ahora, tenemos a bien indicar además que sobre estas bases, increíblemente es que se llevó a cabo esa detención. Por ello, debe examinarse si correspondía o no el proceso inmediato y, en este caso, si se vulneraron o no los derechos básicos de carácter procesal del imputado. A efectos de que las sentencias emitidas no pueden basarse, en cuanto a su legitimidad, por el simple hecho de la efectividad procesal. Con ello ya nos adelanta la Corte Suprema que el proceso puede estar supuestamente bien llevado, supuestamente, ¿no? Dicen, no, bueno, de la policía pasó a la fiscalía, de la fiscalía pasó al Poder Judicial, y del Poder Judicial pasó a la primera instancia, primera condena, y la segunda instancia, segunda condena. No, eso no da mayores luces de legitimidad. Lo que corresponde es analizar si se llevó a cabo de una manera correcta y además si es que hubieron efectivamente vulneración de derechos fundamentales. Eso es lo que está diciendo en principio en la propia sentencia la Corte Suprema. Ahora, ¿qué dice también? Dice que el delito flagrante debe cometerse públicamente y ante testigos, ¿no? Y más requiere que la víctima, la policía o un tercero presencien la comisión de ese delito. En consecuencia, se requiere pues urgentemente, por lo cual la presencia de la policía a efectos de evitar que el autor continúe ocasionando mayores daños o en su caso emprenda una fuga. En ese sentido, la inmediatez que ello implica hace patente, ¿no?, que el hecho delictivo, amerite, pues, ¿no?, en este caso la comisión o la intervención, ¿no?, de la policía, ¿no? Y también se señala que se excluye, por lo cual, toda sospecha, conjetura, intuición, deducción, ¿no? Se asume por ello es que todos los elementos están presentes y no cabe elaborar un proceso deductivo más o menos complejo como para establecer la realidad del delito y la participación del detenido. Entonces, lo que está señalando acá en líneas generales la Corte Suprema es que para efectos de la determinación de la comisión de un delito tiene que ser de manera objetiva y probada, conforme lo que establece la norma. No corresponde, pues, ¿no?, en este caso, llevar a cabo acciones, ¿no?, policiales y más aún del Ministerio Público del Poder Judicial, de algo de oídas, ¿no?, de alguien que dijo por ahí, que se escuchó, ¿no?, y de acuerdo a eso echar a andar todo el aparato jurisdiccional. Imagínense, ¿dónde estamos? O sea, ya es una subjetividad total, ¿no?, donde hay unos errores en cadena, ¿no?, que todos se equivoquen, empezando por el policía. Bueno, que la madre se equivoque, bueno, pues la madre no sabe de derecho, ¿no? No ocupa un cargo público, no es abogada, no es, no tiene a bien administrar justicia, todavía, ¿no? Además se encuentra en una situación,
muy delicada, ¿no? Donde supuestamente violaron a su menor hija, ¿no? Pero que ese error sea cometido prácticamente por todos los intervinientes de la Administración de Justicia preocupa, ¿no? Obviamente, definitivamente. Ahora, en ese sentido tenemos que los policías captores no presenciaron la comisión del delito. Tampoco lo hizo la madre, ni siquiera la tía de la niña. Ambas se limitaron a expresar lo que la niña, luego del suceso establecido o referido, había sucedido, ¿no? Cuando ni siquiera el imputado se encontraba en la vivienda de aquella. Y más aún, lo que menciona la niña agraviada y del valor probatorio que pueda establecerse pues, en su momento. Lo cierto es que el delito no puede clarificarse o clasificarse como flagrante. Eso como segundo punto. Ahora, también señala que un caso como el aludido requiere pues, un elaborado análisis deductivo, ¿no? Muy riguroso, ¿no? Para poder, digamos, determinar si efectivamente, digamos, la versión de la víctima a la luz de una actividad probatoria variada como diversa. Por ello, se debe considerar que han habido, pues, que no se cuentan con, en este caso, vestigios materiales o fluidos corporales examinados pericialmente, si la captura no se produjo en el momento de la comisión de delito o instantes después del mismo, y si el imputado niega los cargos e incluso está en la posibilidad de ofrecer pruebas, ¿no?, en su defensa, desde la perspectiva del procedimiento más extenso como corresponde a un delito de violación de menor. Prueba documental y personal de descargo, lo que no le va a ser factible, efectivamente, en el proceso inmediato. En consecuencia, la violación sexual de la menor de edad, especialmente grave, está asociado a la pena más grave todavía, que es la cadena perpetua. Por ello, reclama pues un análisis muy estricto de proporcionalidad y que no puede solventarse pues sin prueba de ninguna manera, ¿no?, para poder incluso haber referido acerca de la existencia de una flagrancia en un proceso célere, ¿no?, y de una reducida acción probatoria con el proceso inmediato, como ya lo habíamos señalado, ¿no? Entonces se ha desviado, pues, dice la Corte Suprema, se ha desviado, en este caso concreto, al imputado del procedimiento legalmente establecido, ¿no? Y es una vulneración, ¿no?, derivándolo irrazonablemente al proceso inmediato, incurriéndose en una nulidad absoluta e insubsanable, porque ha habido pues una auténtica elección al debido proceso legal, por otro lado, ¿no? Finalmente, esta sala señala que declara fundado el recurso de casación, declara nula, en este caso, la sentencia de vista. Además, también nulo todo lo actuado en el proceso a causa de la incoacción del proceso inmediato. Y también ordena que la causa se lleve conforme al proceso común, o sea, ya se deje de lado el proceso inmediato y se remitan los actuados a la Fiscalía Provincial. Además, decreta la libertad inmediata del encausado por vencimiento del plazo de la prisión preventiva. Aparentemente, esta sentencia está bien dada porque habría corregido los hechos en líneas generales y habría determinado la libertad, en este caso del encausado, ¿no?, dejado sin efecto las sentencias, ¿no?, conforme hemos podido leer de lo que es el resumen de la sentencia, que es muy extensa, ¿no?, por medio de 40 páginas. Por ello es que, como les refiero, aparentemente es una resolución muy bien dada. Sin embargo, vamos a analizar, porque eso es lo que corresponde, hasta qué punto es legal, constitucional, convencional y justa la expedición de la misma, lo cual haremos en el siguiente bloque.
Estimados amigos, damos inicio a la 15ª entrega de este primer módulo de la Diplomatura en Derecho Procesal Penal con mención en experto litigante. Así, en esta oportunidad continuamos lo relacionado a las implicancias de una indebida aplicación del nuevo proceso inmediato como consecuencia de una errada apreciación de la flagrancia delictiva. El mismo que ya fue tratado en la sesión anterior y que en esta, culminamos lo correspondiente. En la sesión anterior habíamos tratado acerca de lo relacionado a las instituciones importantes, ¿no?, que se iban a considerar para poder entender la resolución en principio. Estamos hablando de la flagrancia, la cuasiflagrancia, el proceso inmediato y el derecho a la libertad personal. Ello a la luz de lo contenido no solamente en la ley, no solamente en la Constitución, no solamente en lo que dice el Tribunal Constitucional, sino también en lo que respecta a lo que sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese sentido, adicionalmente, hicimos un repaso de la resolución en materia de análisis. Un resumen, en vista que la misma es, un poco extensa, como dijimos, casi de 50 páginas. Por ello, es que en esta oportunidad, ya de esta sesión, lo que corresponde hacer es el análisis de la misma. Como dijimos, aparentemente, de lo que habíamos comentado en el resumen, la Corte Suprema había, procedido de una forma correcta, ¿no? Sin embargo, como decíamos, corresponde hacer el análisis y a eso nos abocamos. En primer lugar, tenemos que referir que la investigación, la denuncia y sentencia del delito de violación sexual de menor importa, en este caso, un cuidado sumo, en razón al bien jurídico tutelado, ¿no? Así también como a la pena máxima, porque estamos hablando que es cadena perpetua, o sea, no es, un tema menor. Y por otro lado, también tenemos que el mismo proceso, la naturaleza del proceso inmediato, también merece mucha rigurosidad, ¿no?, al momento de entenderlo, al momento de identificarlo, ¿no?, y también llevarlo en el proceso. Por ello es que consideramos pertinente citar, ¿no?, el artículo 7, el fundamento 7 del Acuerdo Plenario Extraordinario 2/2016, donde señala que los presupuestos materiales o la naturaleza del sujeto, ya sea de evidencia delictiva y de ausencia de complicidad o de complejidad y simplicidad, reclaman una interpretación estricta de las normas habilitadoras de este proceso especial. En cuanto al proceso inmediato, así las garantías procesales de las partes, en especial de la defensa, de la tutela jurisdiccional de los imputados, esto pues consiguientemente, en la medida que exista con claridad y rotundidad prueba evidente o evidencia delictiva y simplicidad vía el proceso inmediato, estará legitimada constitucionalmente. Consideramos que este alcance que lo señala el fundamento 7 de este acuerdo plenario aclara el panorama de una manera contundente, como primer punto, por supuesto. En vista que no se trata de llevar a cabo los procesos y aplicar la ley porque la ley lo dice, ¿no?, sino que estamos hablando de un análisis, de un compromiso mucho más profundo. Estamos hablando que no se puede justificar ningún tipo de compromiso, en este caso el proceso inmediato, cuando hay un desconocimiento o vulneración, ¿no?, de los derechos fundamentales. ¿De quién? Del imputado. Consecuentemente, tenemos que también señalar que es de verse que la denunciante, en este caso la madre de la menor, la policía, el fiscal, no observaron estos procesos o estos presupuestos, ¿no?, que habíamos señalado. Y, por otro lado, tampoco lo contenido en el Código Procesal Penal, ¿no?, en su artículo 446, que señala respecto del proceso especial, en los casos de flagrancia,
pues el segundo caso no se cumplía con ninguno de los presupuestos de aplicación referidos a dicho artículo. Entonces, ya como punto, digamos, más específico, para poder refutar lo que decía la sentencia, es que en el presente caso no se ha configurado ninguna flagrancia delictiva. El problema se presenta cuando la Fiscalía y el Poder Judicial intervienen, digamos, erróneamente, porque tampoco se trata de una cuasiflagrancia, pues tampoco se llegó a configurar. O sea, hacen, digamos, una intervención desafortunada desde el inicio, y en este caso estamos hablando de la policía, ¿no?, del efectivo policial, que tiene bien, digamos, privar de libertad al supuesto, ¿no?, sospechoso, ¿no?, de haber cometido dicho delito. Pero consideramos que el análisis debe ir más allá también, más profundo, porque ha habido una variación, como dijimos, hay una norma, un decreto legislativo que ha modificado, ¿no?, el verbo rector. Estamos hablando del decreto legislativo 1194, que modifica el verbo rector, y donde dice que el fiscal podrá, ¿no?, digamos, decidir si es que se califica como flagrancia o no. Estamos hablando del fiscal, pero estamos hablando de que de podrá varía a deberá. Entonces hay una gran distancia, ¿no? De podrá podemos entender como que queda pues a consideración, ¿no?, de poderlo hacerlo o no, pero cuando dice deberá significa que lo tiene que hacer. Pero no necesariamente es así, porque si no se dan los presupuestos de la flagrancia y de proceso inmediato, entonces no tendrá por qué hacerlo el fiscal. En consecuencia, parece que sí lo entendió de manera equivocada, y en atención a lo contenido en este artículo que decimos, es que, digamos, comete ese error, ¿no? Y además, hizo que se genere ese hierro pues en cadena, ¿no? Y que actuaron pues, ¿no?, como partes del mismo. Estamos hablando, como ya dijimos, de la policía, de la fiscalía, del poder judicial, en las dos instancias, y entonces es algo que nos llama a la reflexión. O sea, que si se equivoca uno, se equivocan todos. O sea, no hay un trabajo serio. ¿Cómo es que la administración de justicia puede llevarse a cabo bajo consideraciones de esa naturaleza, ¿no? ¿Qué pasaría si alguno de nosotros tenemos algún caso en la fiscalía? Nosotros participamos del mismo. Nos tenemos que ver de repente sometidos a este tipo de situaciones. Es muy preocupante, ¿no?, definitivamente. Menos mal que la Corte Suprema supo evidenciar, ¿no?, y corregir hasta cierto punto. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, amerita también lamentablemente traer a colación, hay una paradoja, ¿no?, que se incurre, digamos, al aplicar erróneamente la incoacción del proceso inmediato en lugar del común, puesto que la Fiscalía, al intentar salvaguardar el delito o el bien jurídico protegido del delito, en este caso de violación de menor de edad, termina vulnerando derechos fundamentales, y que no son pocos incluso. Estamos hablando de la motivación de resoluciones judiciales a no ser desviado de la jurisdicción determinada por ley, a la libertad personal, al cuestionamiento de una decisión jurisdiccional y al debido proceso penal. Entonces, en suma, se incurrió pues en una abierta, sistemática vulneración de la legalidad, la constitucionalidad y legitimidad en menoscabo del acusado, porque el acusado tampoco estuvo ahí, ni siquiera estuvo presente en la supuesta comisión del delito. Ahora, por otro lado, también tenemos que decir que es de evidenciar que hay un claro y lamentable ejemplo como donde el remedio termina siendo peor que la enfermedad, ¿no? En este caso el Estado, a través de la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, no pueden volverse pues en contra de su creador, que es la ciudadanía, la población que crea el Estado. Y el Estado, a través de las instituciones, no tienen otra quintesencia, digamos, no pueden tener otra razón de existir si no es para poder actuar en favor de la ciudadanía. Para eso lo ha creado, para eso han creado el Estado. Y más aún, en este caso, con mayor razón, contra los que menos tienen. Pero sobre todo,
cuando estamos hablando de la administración de justicia. Y más aún, insistimos, cuando estamos hablando de un delito grave, ¿qué importa? Cadena perpetua. Entonces, aquí tenemos que también traer a colación que ya más allá del derecho, estamos hablando de administración, que también no se ha observado. El tema es que se debe generar valor público en todas las funciones de una, digamos, institución pública. A través de los funcionarios deben generar valor público, deben hacer que su función aterrice en beneficio de la ciudadanía. ¿Y cómo se puede determinar el valor público? ¿Cuáles son los presupuestos? La reducción de las desigualdades, reducción de la pobreza, fortalecimiento de los estados democráticos y el fortalecimiento de la ciudadanía. La pregunta es, con la intervención de este caso de la policía, la fiscalía, el Poder Judicial y la Corte Suprema en lo que le corresponda, porque dijimos que ha tenido un acertado proceder parcialmente, apuntan hacia eso, hacia lo señalado para poder generar valor público? Definitivamente no. Ahora, también tenemos que señalar que hay un punto importante porque debemos considerar, por otro lado, que ya nos encontramos en vigencia a partir del año 2004 con el nuevo Código Procesal Penal, que registra el tema de, digamos, el sistema acusatorio, ¿no? Hay, digamos, que una nueva tendencia, ¿no? que se preocupa y deja atrás, en este caso, el sistema inquisitivo, y se preocupa por también el respeto de los derechos fundamentales, ¿no? de los justiciables. Sin embargo, a resultas de lo ocurrido en la presente resolución, viene a ser un contrasentido, ¿no? Es lamentable, ¿no? que ocurra esto, porque no está yendo pues en ese sentido. Es increíble, ¿no? Además, tenemos que decir que el denunciado ha sido privado de su derecho a la libertad de manera pues injusta a través de la prisión preventiva de 14 meses. De ello, obviamente, es materia de una suma preocupación, lo que deploramos, pero no solamente acá estamos hablando de la prisión preventiva injusta, o digamos condena injusta de 14 meses, hasta que fue dejado en libertad, no, sino que estamos hablando de lo que corresponde pues a la imagen que te resulta dañada, ¿no? Porque imagínense cómo queda la imagen de la persona, ¿no? Ante la sociedad, ¿no? Ante su círculo laboral, ¿no? Familiar, amical, como un violador de menores, que encima está no solo con sentencia, sino purgando condena. Entonces decimos que lo que llama la atención es que la Corte Suprema, esta primera sala penal transitoria de la Corte Suprema, en dicha resolución no se manifiesta respecto de la temeridad procesal en que ha incurrido la Fiscalía Provincial, el tercer juzgado y también la Sala Superior, ¿no? Donde también consideramos que ha desperdiciado así la Sala Suprema una valiosa oportunidad para aterrizar en la ansiada, como muchas veces esquiva, justicia. ¿Qué debemos decir adicionalmente? Que no pocas veces hemos hecho mención a que las resoluciones pecan, ¿no?, de ser solo legalistas, formalistas, y sacrifican la justicia. El presente caso va más allá, porque en sentido inverso se tiene que la sentencia ni siquiera abrazó la legalidad respecto del proceso inmediato, cuando en realidad correspondía el proceso común. Ahora, en el tema de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, digamos que, si bien es cierto, como ya habíamos señalado, tuvo sus aciertos, pero resultó corta, pues abrazó solo la legalidad y la constitucionalidad, olvidando la justeza. Entonces, no se justificó la incoacción del proceso inmediato, entonces el juez de la causa en modo alguno debió acoger la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, ¿no? En este caso estamos hablando de primera instancia. Ahora, se equivoca la Corte Suprema al convalidar dicho oceánico error,
porque se extravía penosamente en la ignominia de poder determinar y hacer la sumatoria de los meses, y que primero estuvo 9 meses y que después ahora son 14 y hacemos la resta porque lo había solicitado, en este caso el pedido de excarcelación de la defensa. Entonces procede la inmediata, digamos, libertad, ¿no?, del encausado. Entonces, como decíamos, si bien es cierto que la Corte Suprema actúa correctamente, lo hace de manera parcial, insuficiente, de poner, digamos, que coto a tanto hierro. Pero amerita reflexionar, ¿cómo es que por un lado dicha Sala Suprema rechaza el pedido, el principio de convalidación, digo, por omisión del encausado, y por otro lado convalida los efectos del craso error de la Fiscalía del Poder Judicial al decantarse estos por erradamente el proceso inmediato, ¿no? Ahora, ¿cómo es posible que dicho colegiado, ante el indebido padecimiento de la privación de libertad por parte del encausado, tenga que dilucidar acerca del plazo establecido, ¿no?, para ordenar la variación de la prisión preventiva? Y si la defensa no lo hubiese solicitado, como dijimos, quedaba ahí, que, o sea, no puede actuar, digamos, no puede advertir ese tema tan delicado. Por otro lado, consideramos también que ese tipo de, digamos, de finalidad, ¿no?, y de la mística que requiere la justicia del siglo XXI, vacilarmente se piensa en todo, ¿no?, menos en el justiciable. ¿Estará acorde este tipo de resoluciones? ¿Estará acorde con con esa mística, con ese compromiso de la administración de justicia? ¿Esa justicia es la que se merece justiciable? Ello quiere decir que si los magistrados se equivocan, no les ocurre nada. Y más aún, ¿el encausado tiene que cargar injustamente con esa cruz? ¿Eso es justicia? ¿En serio creen que la consabida como ansiada e histórica reforma judicial, al margen de la gran crisis profunda que viene atravesando, se soluciona solamente creando y construyendo más juzgados y designando más magistrados? ¿No será más bien un tema de calidad de magistrados que de mera cantidad de material, como de indolentes, como ajenos, elefantes blancos, construidos con grandes pompas, ¿no?, y cámaras de televisión para ser designados a utilizarse como juzgados? No estamos descuidando, lo más profundo, lo más importante, el tema de fondo, que es la justicia. Consideramos que sí. Ahora, en ese orden, consideramos también que el principio de legalidad, o de legitimidad, es lo que debió perseguir la Corte Suprema. Bien pudo preferir la justicia, pero lamentablemente se sujetó a la legalidad y a la constitucionalidad, ¿no? Por otro lado, debemos también hacer mención lo sostenido por el artículo 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no?, que señala que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. Como podemos apreciar, ello va más allá de lo que dice la Constitución. Estamos hablando de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora, a propósito, en este caso, ya yendo también a traer a colación lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los fundamentos 6.7 y 6.8 del caso López Álvarez versus Honduras del 2006, señala, en relación a la arbitrariedad y prisión preventiva, en primer lugar, que la prisión preventiva está limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad, proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. Y en segundo lugar, dice que la legitimidad de la prisión preventiva no proviene solamente de lo que la ley permite aplicar en ciertas hipótesis, ¿no?, si es que no hay proporcionalidad, en la medida
será pues arbitraria. Estos puntos finales nos dan mayores luces, lo que hemos señalado respecto a lo contenido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ello, nuevamente decimos, va más allá de lo que registra la Constitución y va más allá de lo que dice el Tribunal Constitucional. Por ello, continuamos en este examen o análisis de la resolución y decimos que lamentablemente este análisis no ha alcanzado, se ha quedado solamente en la sentencia a nivel de legalidad y constitucionalidad, olvidándose la multidisciplinaridad y la justicia y la convencionalidad, ¿no? Pero hay un tema adicional, ¿no? Que hasta cierto punto es un avance, porque lamentablemente no es una novedad que las sentencias de la Corte Suprema muy pocas veces, aterrizan en lo que significa la propia constitucionalidad, ¿no? Solo se agotan en la legalidad. En ese sentido es muy preocupante. Por ello, ya como conclusión decimos que la Constitución, bajo comentario, refleja varias deficiencias, ¿no? Solo se decantó por la legalidad y la constitucionalidad, dejando de lado la convencionalidad, la multidisciplinaridad, en razón a que habíamos hablado de valor público y lo referente a la administración, que eso ya no es derecho, sino que es una disciplina o rama del saber distinta al derecho, y también olvidó lo que es la justeza o la justicia. Queda pendiente pues un largo camino necesario para la evolución de la administración de justicia, y ello pues debe llamar a una profunda reflexión y enmienda. Por ello, el solo hecho incurrido y el error en cadena tanto de la policía, la fiscalía y el Poder Judicial refleja de manera irrefutable como penosa que el estado en que se encuentra la administración de justicia, que nos puede, regalar en cualquier momento, ¿no? Es muy peligroso, ¿no? Muy preocupante. Como ya se manifestaba a través de la presente resolución, sugerimos en consecuencia una capacitación, una concientización en esos temas. Estamos hablando de proceso inmediato, de flagrancia, cuasiflagrancia, estamos hablando de derechos fundamentales, ¿no? Que deberían tener muy en cuenta en este caso los actores de las instituciones referidas, ¿no? De la policía, del Ministerio Público, del Poder Judicial y también de la Suprema, por supuesto. Adicionalmente, tenemos que referir que el tema deja también evidencia que más allá de todo este tipo de equivocaciones que se han podido advertir, también deja de lado lo que supuestamente querían proteger. Estamos hablando lo que corresponde a la supuesta comisión del delito de violación de menor de edad. Por el presente hemos terminado y pasamos a la siguiente sesión. Estimados colegas, damos inicio a la presente entrega número 16 del primer módulo de esta diplomatura en Derecho Procesal Penal con mención en experto litigante. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema denominado homicidio culposo y derechos fundamentales a la justicia y a la verdad. Ello en el marco establecido, como ya habíamos señalado, de la relación inescindible que existe entre la totalidad de ramas del derecho y el derecho constitucional, en este caso del derecho penal con el derecho constitucional, a la luz de la vigencia del Estado constitucional de derecho, donde la Constitución se yergue como un nuevo orden de valores en la cúspide del ordenamiento jurídico. Entonces, obviamente tenemos que también hacer mención que estos nuevos vientos, ¿no?, positivos de cambio tienen pues como responsables al derecho global, al neoconstitucionalismo, ¿no? Pero
si bien es cierto que estos cambios, ¿no?, que generan reconocimientos, generan, digamos, desarrollo de nuevos derechos fundamentales, lo que más bien de llevarnos a reflexión es que los mismos no se queden en la doctrina, los mismos no se queden, en este caso, en las convenciones, en los tratados de derechos humanos y en su caso, en la suscripción de los tratados, ¿no?, sino más bien que se llegue a disfrutar efectivamente en la práctica, ¿no?, a nivel, digamos, de la magistratura, del acceso a la justicia en este caso y a la verdad. Es decir, que ningún ciudadano, por ejemplo, a pesar que se encuentre reconocido, pues, ¿no?, en tantos y tantos, tanta normatividad nacional y extranjera, que finalmente lo que interese es que estos derechos se puedan hacer realidad o puedan ser materia de disfrute irrestricto por parte de la población. Y lo que tenemos que agregar es que ello ha sido en cierta forma una preocupación constante a través de los años, de la historia, donde se ha preocupado, pues, el Estado siempre de poder, ¿no?, otorgar a la población el acceso a la administración de justicia, ¿no? En ese sentido, tenemos que señalar que lamentablemente en el presente caso una de las partes se ha encargado de que la otra parte no pueda, pues, acceder a la administración de justicia. Se le puso una y mil trabas y adicionalmente que pueda obviamente acceder al derecho a la verdad. Ahora, tenemos que este es un caso, digamos, emblemático, donde se puede ver que el día de la inauguración de una discoteca fallecen 29 personas, producto de un envenenamiento por los gases, producto de un incendio que se suscitó, y donde se pudo ver lamentablemente que no pocos fiscales no asumieron su rol constitucional y de respeto a la legalidad, ¿no?, que les compete y obliga el ejercicio de sus funciones. Entonces, como señalábamos, que fallecen estas 29 personas y se determina que hay una irresponsabilidad por parte de los administradores del local, porque se llega a constatar que no contaba con salidas de emergencia, no tenía suficientes extintores, tampoco tenía aspersores de agua, ni tampoco alarmas. Y por si eso no bastase, tampoco cumplía con la normatividad establecida o requerida por Defensa Civil. Entonces es que los padres de los jóvenes fallecidos interponen un juicio en contra de los administradores Percy Nord, Alan Asisolajov y Edgar Pérez. En el primer caso, Percy Nord en 2004 es condenado por homicidio culposo a 4 años de cárcel. Pero meses después se anula en espera de que se expida una nueva sentencia, pero ya no por delito homicidio culposo, sino por homicidio doloso. Esto no ocurrió porque la fiscalía que le acusó lo hizo por el mismo delito, o sea, por doloso. Y ya tuvo que ser en sede judicial que se cambia la tipificación y se logra sentenciarlo por delito doloso a 15 años de prisión. Sin embargo, él en apelación logra que le rebajen la pena. En el 2013, la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema decide reabrir el caso de la discoteca Utopía al declarar fundada una acción de amparo presentada por los familiares de la totalidad de los jóvenes fallecidos. Esto es para que finalmente puedan ser juzgados los 2 administradores faltantes, ¿no?, de local. Estamos hablando de Edgar Paz y Alan Asisolajov. En consecuencia, debemos, ya como siguiente punto, dar una visión previa a poder ingresar al contenido de la sentencia respecto a, digamos, las instituciones jurídicas más importantes que tienen a bien intervenir en el presente caso. Y hablamos en primer lugar
acerca del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. La tutela jurisdiccional efectiva se encuentra, digamos, contenida en la sentencia vinculante del Tribunal Constitucional Peruano, número 15/2001, donde se refiere pues como un derecho, con una, digamos, atributo subjetivo que comprende una serie de derechos, entre los que destacan el acceso a la justicia y el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales. Por ello tenemos que la tutela jurisdiccional efectiva tiene tres momentos. El primero es que su accionar o petición sea admitido en sede judicial. En segundo lugar, que sea materializado a través de la expedición de una sentencia. Y en tercer lugar, que esa sentencia llegue a aplicarse, que llegue a ejecutarse. Entonces, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva comprende puntos capitales de lo que corresponde, en finales de cuentas, lo que es el objetivo y la quintesencia del propósito de un proceso judicial. Por ello, también tenemos que decir que, por otro lado, otra institución a analizarse es el debido proceso. Tenemos que es un derecho continente, ¿no?, que agrupa, ¿no?, a varios derechos que se encuentran contemplados pues en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que tuvo pues a bien, digamos, salir a la luz como garantía en el Common Law inglés, ¿no?, en la Carta Magna de Inglaterra. En segundo lugar, ya es que es, digamos, considerada en la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, para después ya ser reconocido a través de los diversos sistemas jurídicos. Debemos también señalar que la Constitución Política, en su artículo, inciso 3 del artículo 3.9, lo reconoce, ¿no? Dice ambos, ¿no?, son principios y derechos de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. En consecuencia, tenemos que señalar que respecto de lo que es el debido proceso, digamos que ostenta una titularidad, y la tutela jurisdiccional no solamente las personas naturales, sino también las jurídicas, ¿no?, incluso en la etapa prejurisdiccional a cargo del Ministerio Público. Tenemos que decir también que el debido proceso detecta tres modalidades. La primera es la etapa jurisdiccional, la segunda, en este caso, la modalidad administrativa, y la tercera, la corporativo particular, y que en base a las mismas es que se entiende el debido proceso presente en la totalidad de procesos que registra el sistema jurídico. Entonces no se puede considerar que solamente en sede judicial existe el debido proceso y en las demás sedes, digamos, que no se aplica. Por otro lado, también tenemos que decir que tiene dos dimensiones: la adjetiva o formal, como garante de un desenvolvimiento del proceso de manera debida, y sustantiva o material, también como garante, pero de una decisión judicial basada en el marco de una razonabilidad y proporcionalidad que se garantiza en la sentencia. Como decíamos, el debido proceso comprende una pluralidad de derechos, en tanto su naturaleza de continente. Contiene, pues, a su vez, un número considerable de derechos fundamentales. Ahora nos corresponde llevar a cabo el análisis de la tutela procesal efectiva. Hemos tenido a bien ya ocuparnos de la tutela jurisdiccional efectiva y del debido proceso. Ahora ingresamos a la tutela procesal efectiva. Y sobre la misma tenemos que el Código Procesal Constitucional Peruano, en su artículo 5, señala que la tutela procesal efectiva se encuentra constituida tanto por la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso. Y es que la secuencia de aparición de las mismas se da así. En principio, cuando el justiciable accede al aparato jurisdiccional y su pedido es aceptado, es que ingresa y puede acceder al derecho de tutela, ¿no?, por parte del Estado a través del aparato jurisdiccional.
Una vez que es aceptado es que se inicia el debido proceso. Estamos hablando de la tutela. Se inicia el debido proceso y se expide la sentencia. Antes de que se expida la sentencia, en ese mismo instante termina el debido proceso. Y una vez, en todo caso, termina una vez que le expide la sentencia, es que termina el debido proceso. Y la legitimidad de la tutela jurisdiccional, ya cuando decimos efectiva, es que se materializa en la ejecución de la sentencia. En ese sentido, tenemos en cuenta que la tutela aparece en primer lugar, después del debido proceso, y la efectividad de la misma, o sea, de la tutela, culmina el devenir del íter procesal. Y la tutela procesal efectiva es una figura nueva que ha sido pues acuñada por el Código Procesal Constitucional, como dijimos en su artículo 4, y que tiene a su vez, darle, el abrace para poder considerar a ambas modalidades o ambas instituciones, tanto a la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso. Ahora, también corresponde hablar acerca del derecho a la verdad. Y sobre el mismo tenemos que decir que han habido, pues, a través, ¿no?, del desarrollo, de la evolución de la humanidad, diversas violaciones de derechos fundamentales en diversos estados. Han ocurrido, pues, lamentablemente, contextos de violencia, ¿no? Y a propósito de Latinoamérica, las mismas se remontan principalmente a los regímenes autoritarios, ¿no?, donde por seguridad nacional, entre comillas, se acostumbraba de manera bárbara desaparecer, ejecutar de manera extrajudicial, en este caso a los opositores, ¿no?, de los gobiernos, ¿no? Y lo peor de todo es con una absoluta impunidad, ¿no? Entonces tenemos que el derecho a la verdad constituye, pues, un derecho fundamental de primer orden y de gran importancia para la sociedad, y como razón para los familiares de las víctimas de las vulneraciones de ese derecho fundamental, de conocer la verdad de los hechos a fin de lograr la reconstrucción y la reivindicación de la memoria de las miles de personas fallecidas o desaparecidas, así como de restaurar su dignidad. Para poder lograr curar las heridas producto de la violencia y el conflicto social vivido, a través de los tiempos. En este caso, lo que corresponde al análisis de la presente resolución. También tenemos que decir que el Estado se encuentra obligado a tomar las medidas adecuadas e idóneas a efectos que las personas sujetas a su jurisdicción puedan disfrutar de sus derechos humanos. En ese caso tenemos que el Estado tiene obligaciones específicas que podemos mencionar para efectos de poder prevenir, ¿no? Estamos hablando, tiene la obligación de investigar seriamente las violaciones cometidas en el ámbito de su jurisdicción. En segundo lugar, la obligación de identificar, procesar y sancionar a los responsables. En tercer lugar, la obligación de reparar los daños producidos por la vulneración de derechos fundamentales. La siguiente, procurar el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado. Y la última, la obligación de restablecer la verdad de los hechos. Continuando con este análisis de derecho a la verdad, tenemos que decir que el fundamento 8 del expediente 2488 de 2002 del Tribunal Constitucional Peruano señala que la nación tiene el derecho a conocer la verdad sobre los hechos y acontecimientos injustos o dolorosos provocados por las múltiples formas de violencia estatal y no estatal. Tal derecho se traduce en la posibilidad de conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales ocurrieron, ¿no?, así como los motivos que impulsaron a los autores. El derecho de verdad es en este sentido un bien jurídico colectivo inalienable. Además, consideramos también importante traer a colación el fundamento 9
de dicha resolución, que dice: al lado de la dimensión colectiva, el derecho a la verdad tiene también su dimensión individual, ¿no? La dimensión colectiva es la que hemos referido anteriormente. Ahora nos estamos ocupando de la dimensión individual, y que refiere que los titulares son las víctimas, en este caso también los familiares, las familias, los allegados, pues el conocimiento de las circunstancias en que se cometieron las violaciones de los derechos humanos y en el caso de fallecimiento o desaparición del destino que corrió la víctima. Por su propia naturaleza es de carácter imprescriptible, importante alcance que nos dan. Por ello también tienen derecho siempre a saber, ¿no?, aunque haya transcurrido mucho tiempo desde la fecha que se cometió el ilícito, ¿no?, quién fue su autor, en qué fecha el lugar se perpetró, cómo se produjo, por qué se le ejecutó, dónde se hallan los restos, entre otras cosas. Por ello debemos señalar que el derecho a la verdad ha constituido pues definitivamente en un hecho muy trascendente para marcar un antes y un después a tanta vulneración de derechos que se han dado a través de la historia. En ese sentido, tenemos que también referir que el fundamento 13 de dicha resolución señala que el derecho a la verdad, aunque no tiene un reconocimiento expreso en la Constitución, se encuentra plenamente protegido, ¿no?, porque se encuentra presente en cuanto a una derivación de la obligación estatal de proteger los derechos fundamentales y de la tutela jurisdiccional. Sin embargo, como corresponde, el Tribunal Constitucional ha señalado que es razonablemente necesario que de estos novísimos derechos, como el derecho a la verdad, sean desarrollados a nivel constitucional y no continúen ya de manera implícita, sino más bien de manera, digamos, textual en la norma constitucional, a efectos, o sea, de la Constitución política, a efectos de otorgar realmente la garantía y respeto a los derechos del hombre, pues ello contribuirá a fortalecer la democracia y el Estado, tal como lo ordena la Constitución vigente. En el siguiente bloque vamos a proceder a conocer de manera sucinta el contenido de la sentencia y a su vez analizar la misma a la luz de los lineamientos que comprende, en este caso, los postulados de derecho constitucional, en este caso de delito, digamos, culposo, donde fallecieron 29 personas en una discoteca, y a su vez también llegar a algunas reflexiones finales en términos de conclusiones y recomendaciones. Nos vemos en el siguiente bloque.